Vamos a estar pidiéndole al Señor en esta mañana que bendiga nuestras vidas, amén. Así como nos ha bendecido en esta adoración y en esta alabanza, porque hermanos amados, cuando uno adora y alaba al Señor, uno siente ese bálsamo, amén. Un bálsamo que lo hace a uno refrescar la vida, que lo hace a uno poder nutrirse, coger fuerzas, así como Él nos ha bendecido a través de la alabanza. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas a través de su palabra, amén. Que esta palabra que va a venir a nuestros corazones sea fortaleciéndonos en la obra que Él necesita todavía completar en cada uno de nosotros, amén. Eterno Dios, te damos muchas gracias por la bendición de tu Espíritu en cada una de nuestras vidas, Señor. Que en esta mañana, Padre, tu Espíritu continúe, Señor, a través de la palabra que viene, Señor, a traer sobre nosotros sabiduría, entendimiento, Padre, a traer revelación de tu Espíritu, Señor, de manera, Padre, que podamos estar entendidos del consejo que tú traes a cada una de nuestras vidas, Señor. En esta hora te pedimos que tú quites todo aquello que estorba, Señor, aquellas cosas vanas de la vida, Señor, y aún, Señor, lo que el enemigo quiera traer para poner distracciones, Señor, que tú lo quites, Padre, y que seamos conscientes que necesitamos velar en todo tiempo para estar apercibidos, eterno Dios. Bendice a los niños, a los jóvenes, Padre, en sus aulas también. Que esta semilla que queda en los corazones de cada uno de nosotros pueda llevar fruto siempre al 100%, amado Dios. Que no quede en el camino donde las aves se la puedan comer, Señor, ni mucho menos donde el día con el sol y el afán la pueda quemar, eterno Rey, sino que podamos ser sustentados a través de ella, regándola y cuidándola cada día con la atención que se merece, Padre, para que pueda desarrollarse saludablemente en nosotros. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige en todas las cosas. Gracias por la fortaleza que le das a cada maestro para prepararse, Señor, y traer ese consejo divino, Señor, que todos necesitamos para seguir creciendo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. En esta mañana vamos a continuar con lo que es la enseñanza que hemos venido teniendo acerca de un ejército en orden de batalla, a donde Dios ha venido preparándonos como ejército que somos, entendiendo que cada uno de nosotros no solamente somos pueblo, sino que tenemos que estar preparados porque vivimos en una guerra constante, guerra que se da de dos maneras: una, la que batalla la carne contra el espíritu, que es de todos los días, a donde el viejo hombre en nosotros quiere levantarse y hacer que las obras de la carne nos gobiernen, y otra batalla que liberamos, que es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que siempre se están oponiendo a que la iglesia de Cristo pueda continuar firme, cumpliendo y ejecutando la voluntad del Señor. Y dentro de este entendimiento, hermanos, hemos venido sabiendo que Dios nos ha preparado de manera que no solamente nos ha dado la armadura que cada uno de nosotros como guerrero debe de utilizar, sino que nos ha enseñado a conocer al adversario, y a conocer su poder, a estar entendidos, hermanos amados, de que ese adversario es mucho mayor en potencia que nosotros en cuanto a lo humano. Por eso es que necesitamos revestirnos de Jesucristo, porque no podemos vencerlo con nuestra fuerza, no podemos vencerlo con nuestra capacidad. No es algo que el hombre natural pueda decir: yo me preparo y lo puedo vencer. No es como dos luchadores que se preparan para entrar en un ring. No, hermanos, nosotros tenemos que estar revestidos de la autoridad de Dios, de la autoridad de Cristo, porque solo en esa autoridad podemos terminar venciendo al Señor. Amén. Y también, hermanos, empezamos en el punto 6, que hemos estado viendo lo que es las estrategias, ya entendiendo que el Señor nos ha dado la armadura y que debemos de ejercitarnos. También vamos a ver a través de la palabra
que no solamente se requiere tener la armadura puesta, se requiere que usted y yo estemos atentos a las directrices que se pueden dar cuando vienen estrategias. Y hermanos, es importantísimo entender que las estrategias siempre van a venir de lo que es el comando mayor, de lo que es la parte que tiene conocimiento de qué es lo que está sucediéndose, del que es el estratega que al final de cuentas conoce todas las cosas. Entonces las estrategias, aunque podamos conocer muchas, si no estamos entendidos de oír cómo debemos de aplicarlas y en qué momento, de todas maneras podíamos quedar fallando o heridos o caídos en la batalla porque no seguimos la estrategia adecuadamente. Y la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos leyendo, y ahí les voy a pedir que regresemos al libro de Juan, capítulo 16, para retomar en esta mañana esas estrategias. Vamos a estar viendo Juan capítulo 16. Me van a disculpar un poquito con la voz porque la tengo un poco afectada, pero el Señor que es fiel nos sostiene. Amén. Juan capítulo 16. Leo para ustedes el versículo 13 y 14. Dice la escritura así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y veíamos la semana pasada, hermanos amados, que Jesucristo le estaba diciendo esto a sus apóstoles, hablándoles específicamente, hermanos amados, de que Él tenía que irse, de que Él no se iba a quedar con ellos para siempre. Y dice la escritura que ellos se entristecieron cuando Cristo les dijo que tenían que irse, pero Cristo les dijo: es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría sobre vosotros el Consolador. Y ese Consolador vimos que tenía tres acciones importantes que los menciona en los versículos anteriores. Decíamos la semana pasada que este Consolador iba a convencer al mundo de pecado, o sea que iba a llevar a los que no creen a venir al Señor. Tenía que también convencer de justicia, porque iba al Padre, o sea, llevarnos a nosotros a entender que somos justificados en Cristo Jesús. Y también es de juicio, y decía que de juicio por cuanto Satanás ya había sido ¿qué? Condenado o juzgado. Entonces el Espíritu Santo es el que trae ese juicio aún sobre la obra satánica, sobre el adversario nuestro, porque ese adversario que nosotros manejamos, ese enemigo, es Satanás, que quiere siempre debilitar la vida del creyente o debilitar a la iglesia de Jesucristo, que desde el principio, hermanos amados, se opuso porque él quiso llegar a tener el lugar del Señor. Y veíamos entonces que el Señor mismo en el versículo 13 dijo: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad. Y es donde hablábamos de que ese Espíritu de verdad, hermanos amados, es aquel que tiene propiedad, que puede mantenerse sin fluctuancia, sin mutación, sin cambio. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que necesitamos del Espíritu Santo, porque el hombre, hermanos amados, el ser natural, la persona humana, no es estable, somos cambiantes. Nosotros podemos tener mucho deseo de seguir al Señor hoy, pero mañana tenemos una situación, ¿y qué pasa con nosotros? Ya no queremos seguir al Señor. Nosotros nos levantamos con mucho ánimo y mucha fuerza, y solo el primer problema del día nos hace ir de para abajo y de caer. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestra vida, no tendríamos constancia, permanencia. ¿Qué nos hace permanecer en la prueba? ¿Qué nos hace permanecer en Dios cuando estamos en adversidad? ¿Qué nos hace creer que podemos seguir adelante aunque venga cualquier dificultad? No nuestra fuerza, sino el Espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros.
Ahora ese espíritu que es permanente, que nos guía a toda verdad, que es el que nos va a mostrar el camino, el que nos va a sostener, necesita que usted y yo le pongamos atención, porque si alguien está dando guianza, si alguien da instrucción y usted y yo no oímos esa guianza, vamos a ser dirigidos aunque se nos esté hablando, ¿no? Puede alguien dar guianza todo el día, decir esto es lo que hay que hacer, este es el camino por donde debe de ir, pero si usted mientras le están diciendo esto es lo que hay que hacer está la, al final dice, ¿qué dijo? ¿Para dónde era? O como no entendí, cojo para donde sea. Para poder ser guiados, dirigidos, tenemos que prestar atención. Tenemos que estar atentos. De hecho, el Señor nos hablaba que muchas veces los afanes de la vida son los que nos distraen de poder oír la voluntad de Dios. Y hermanos, a veces usted y yo le decimos, Señor, yo quiero que me hables hoy. Usa un profeta. Usted entiende que Dios nos habla todos los días de nuestra vida porque el Espíritu Santo está con nosotros. Que cuando usted más bien le dice, Señor, háblame por un profeta, es porque usted ha sido sordo y Dios necesita usar algo que lo remueva así para que usted entienda que Él está hablando. Porque si usted estuviera atento a la voz de Dios, no necesitaría voces externas. La voz que viene de adentro lo guiaría a toda verdad. Entenderíamos que esa guianza está en cada uno de nosotros porque el Espíritu Santo nos lo dejó el Señor a cada una de nuestras vidas para que nos guíe a toda verdad. Y cuando habla de guiarnos a toda verdad es a la realidad, pero a la realidad que Dios conoce, que usted y yo no conocemos, a la realidad que Dios a través de su Espíritu y por ser omnisciente sabe de lo que nos tiene que apercibir. Ejemplo, hermanos amados, usted dice, yo estoy muy seguro que voy a salir a hacer un mandado y que me va a ir bien. ¿Cuántos de nosotros podemos tal vez oír la voz de Dios que aún en esa cosa simple el Señor nos dice, no coja por aquí, coja por allá? Y uno dice, no, por aquí es más cerca. Allá tengo que caminar 3 cuadras más por aquí. Y se va por donde se fue y la asaltaron. Se va por donde se fue y se tropezó y se quebró un pie. Y tal vez el Señor, al decirle de la vuelta, ¿qué estaba haciendo? Guiándola para el resguardo. Y estoy poniendo un ejemplo físico. Porque generalmente la guianza del Espíritu es, cuidado, no te vayas por ahí porque hay adulterio. No te vayas por ahí porque hay fornicación. Cuidado cuando te reúnes con esas amistades porque vas a estar consumiendo droga. Cuidado cuando te vas para esa fiesta porque vas a terminar emborrachándote. ¿Y oímos la voz del Espíritu? ¿O nada más después decimos, Señor, es que caí? Sí, caemos. Pero caemos porque no oímos la guianza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía para que seamos guardados a toda verdad, a toda realidad. Y el Espíritu me dice, vas a pasar una situación, no vayas. Esa es la realidad. La realidad de Dios es que Él ve que hay una caída, hay un lazo que el enemigo me tiende, pero yo no creo a la realidad de Dios. Creo que yo voy a ser capaz de salir adelante y cuando me doy cuenta termino diciendo, me resbalé y caí. ¿Quería el Señor eso? No, porque el Señor con su Espíritu Santo quiere llevarnos a la santidad. El propósito del Espíritu Santo es santificar nuestras vidas, hermanos. Y ahí es donde estamos haciendo uso de ese Espíritu correctamente. Dice, nos guiará a toda verdad porque no hablará de su propia cuenta. Él viene a decirnos lo que el Padre está viendo en cada uno de nosotros, lo que el Padre sabe que nos va a acontecer, y el Padre le dice al Espíritu cómo guardarnos, cómo protegernos. Por eso es que tenemos que escucharlo, por eso es que tenemos que entender que Él es el que nos va a dar las estrategias. Y nos dice, hermanos amados, que en darnos a conocer las cosas que van a venir. Y aquí hay que tener entendimiento porque en esas cosas que van a venir hay gente que dice, si es que Dios me va a revelar cuando Cristo viene. Es que el Señor me va a decir si es el 5 de agosto para yo estar con mi maleta lista para recibirlo. ¿Cuál maleta? Si allá no entra nada.
pero queremos ver a Dios en que nos va a manifestar esas cosas que están por venir. ¿Entiende usted que Él le quiere mostrar lo que está por venir a su vida, a mi vida, a donde puede el adversario traer peligro para mí? Que cuando ya sucede una cosa, hermanos, a donde se dio un problema, a donde se dio una dificultad, yo diga: Señor, esto no me admira, tú me habías advertido y yo me había preparado para enfrentarme a eso. Porque me había revelado lo que iba a venir, me había revelado que iba a haber persecución, me había revelado que iba a haber señalamiento, me habías mostrado que se iba a levantar crítica en contra mía. Entonces yo me preparé y sigo firme. Pero a veces no vemos como que esas son las cosas que Dios nos revela que van a venir. Porque estamos pensando en revelaciones como tuvo Juan para ver el libro de Apocalipsis. ¿Entendemos, hermanos? A donde tengo que usar al Espíritu Santo en las estrategias para mi vida personal, para mi vida diaria, para lo que yo enfrento cada día. Y dice, hermanos amados, en el versículo 14, y lo leímos la semana pasada, esto es un repaso: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo lo glorificará el Señor, hermanos? Y cuando estamos hablando de que el Espíritu, Cristo les dijo: el Espíritu me glorificará. O sea, el Espíritu Santo honra al Hijo. Porque glorificar algo es honrarlo, hermanos, es exaltarlo, enaltecerlo. El Espíritu Santo honra a Cristo. ¿De qué manera? Honra a Cristo haciendo que nosotros recibamos lo que el Padre quiere darnos a conocer para que sea entregado a cada una de nuestras vidas. Cuando usted y yo oímos la voz del Espíritu Santo, le damos lugar a la guianza que Él quiere traernos. El Hijo es honrado en nosotros. El Hijo es exaltado. ¿Por qué el Hijo es exaltado en nosotros? Porque al oír a Cristo, al oír al Espíritu, al oír la guianza y exaltar a Cristo, usted y yo empezamos a caminar hacia la santidad. Y cuando caminamos hacia la santidad, el Hijo es honrado porque usted y yo alcanzamos la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Vamos creciendo hacia esa imagen. Vamos creciendo hacia esa semejanza. Vamos entendiendo, hermanos. Entonces el Espíritu honra al Hijo porque el Hijo sigue formándose y vamos adquiriendo el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Nadie puede adquirir el carácter del Hijo si el Espíritu Santo no lo guía a toda verdad. Si el Espíritu Santo lo guía, cuando usted siente enojo y quiere pelear y oye al Espíritu Santo guiándolo y usted se abstiene de contienda, usted se abstiene de decir palabras que hieren, usted se abstiene de golpear con palabras, porque la Escritura dice que las palabras a veces son más cortantes, más hirientes. ¿Sí, no? ¿O no? Lo dice Proverbios. Y a veces nosotros nos cuidamos de los cuchillos de arma blanca, pero la lengua a veces hiere más profundamente. Pero si yo me abstengo, hermanos amados, porque oigo al Espíritu Santo, Cristo, el carácter de Él se va formando en mí. ¿Cuántas veces no oímos que los fariseos lo insultaban y lo golpeaban? Y dice, Cristo callaba y no profería palabra. ¿Entendemos cómo vamos adquiriendo el carácter de Jesús? Cuando dejamos al Espíritu Santo operar en nuestra vida, cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Y habíamos pasado al libro de Romanos capítulo 11, hermanos amados, capítulo 12, perdón, Romanos capítulo 12, vamos a pasar ahí para retomar este pasaje, ya que la semana pasada no lo pude concluir. Romanos capítulo 12. Romanos 12, vamos a leer los versículos del 11 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura ahí en Romanos 12, y recuerden, estamos hablando del Espíritu Santo que tiene que venir a cada una de nuestras vidas. Dice ahí, en lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo a los romanos les aconsejaba que dentro de los deberes cristianos que había que poner por obra, entre los muchos que mencionó antes de este versículo 11, específicamente dice ahí en lo que requiere diligencia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que si yo quiero que el Espíritu Santo sea el que me guía a toda verdad, si yo quiero que el Espíritu Santo esté activo en mi vida como para poder prestarle atención, la que requiere ser diligente soy yo. Soy yo. Y oigamos bien, hermanos, la mayoría de nosotros, si no todos en este recinto, sabemos que cuando hemos aceptado a Jesús, la palabra nos enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen y hacen ¿qué? Morada en cada uno de nosotros. O sea que entran a habitar en nuestra vida. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces, aunque ellos moren dentro de cada uno de nosotros, nosotros por causa de nuestras ocupaciones nos olvidamos de darle a la persona de visita que está en el lugar, en nuestro hogar, la libertad para que trabaje. Y generalmente cuando usted recibe a alguien a su casa, usted lo deja en la sala y se va para adentro y se acuesta un rato y reposa y duerme. ¿Usted hace eso? Jamás. Usted lo atiende. Usted conversa. Si es de darle un cafecito, cafecito. Si es un almuercito, almuercito. Si es comida, comidita. Y si está ahí, le llegó de repente, aunque sea un vasito de agua, le ofrece. ¿Cierto? Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos al Padre y al Hijo. ¿Cuánta atención le pone usted siendo que Él está morando en su casa? Y en su casa no en el apartamento o el lugar donde vive. En su casa está, porque nosotros somos casa, templo. Esto es una habitación. Sea cristiano o no sea cristiano, la Escritura nos dice que todos tenemos una habitación terrestre, ¿cierto? Y esta habitación terrestre en todos se va a ¿qué? A derribar, a destruir. Por eso nos recomienda trabajar para adquirir una casa hecha no de mano de hombre. Porque esta casa, esta y la que usted tiene ahí fue hecha de mano de hombre. ¿Cómo mano de hombre? Dios me dio vida, sí, pero porque su papá y su mamá, uno metió mano y otro metió otra cosa. Pero lo hicieron el hombre, las personas. Esto es hecho por mano de hombre. Es hecho porque hubo una parte donde un hombre y una mujer humanos se relacionaron. Algunos nacimos pedidos, otros nacimos metidos. Nadie los pidió, pero ahí aparecieron. Pero no aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo. No vino la cigüeña y lo dejó caer del aire. Aunque usted haya sido aparecido y no pedido, fue hecho de mano de hombre. Y esta habitación se desgasta, se destruye, se deshace. Si no la cuidamos, se destruye más rápido todavía. Porque si usted toma, fuma, usa drogas, se trasnocha, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Se pone cada día más lindo? No, no, no. Los pulmones se deterioran, se deteriora el hígado, se deteriora la apariencia física. Y eso no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de humanidad. Eso le pasa a todos los humanos. Pero nosotros en esta casa invitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a que viva en nosotros.
cómo teniendo usted al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, usted, hermano amado, y yo no nos damos cuenta que debiéramos de tener esta casa ordenada para que el que habita en esta casa, por causa de que lo hemos invitado, pueda vivir plácidamente y relacionarse con nosotros de manera adecuada, de manera que se sienta libre, cómodo, bienvenido, aceptado, que sepa que se le atiende en lo que él quiere hacer. Pero vuelvo y reitero, en el libro de Romanos nos decía en lo que requiere diligencia, porque puede ser que usted y yo tenemos a una persona que llegó de visita, al final se quedó viviendo con nosotros y una vez que se queda viviendo con nosotros le perdemos el interés del cuidado. ¿Cierto? Al principio lo atendemos y después, ahí está el arroz y los frijoles, si quiere caliéntelo. Y pasó 6 meses o 9 meses. No, ahí está pero crudo, si quiere hágalo. Y más bien téngamelo a mí caliente. Nos pasa. Bueno, a veces le hacemos eso al Espíritu Santo, que está morando dentro de nosotros. El Señor nos insta, exhorta, recomienda a través de Pablo en el libro de Romanos en lo que requiere diligencia, y vea lo que nos dice: no perezosos, porque sí somos perezosos para darle lugar al Espíritu Santo. Hermanos, puede ser que usted me diga: no soy perezosa, yo me levanto, limpio mi casa antes de ir a trabajar, la dejo como un ajito, dejé el almuerzo hecho, dejé la comida, vine en la noche, encima estudio, y todo eso es verdad. Pero ¿qué campo le diste al Espíritu Santo? ¿Qué espacio? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo? Porque las cosas espirituales, hermanos, es más, usted empieza a leer la Biblia y la gente dice: qué raro, no he cogido la Biblia y ya me estoy durmiendo. ¿Por qué cree usted que pasa eso? 2 razones. O lo deja de último cuando ya está agotado, y aunque no fuera la Biblia, aunque fuera una película, se dormiría por el cansancio del día, o porque definitivamente está tan acostumbrado a lo natural que lo espiritual le parece cansado. No lo entiende y por eso se aburre. Y hermanos, seamos sinceros. ¿Quién de nosotros pone una película en alemán y se queda viéndola toda, entendiendo perfectamente lo que están hablando? ¿Qué tratamos de hacer? Ponerle subtítulos, por lo menos. ¿Usted busca ponerle subtítulos a la palabra cuando no la entiende? ¿Procura estudiar de manera que pueda interpretar lo que está ahí, ya que no lo entiende? O como la película no tiene subtítulos y está en alemán, cambiemos la otra que yo sí entienda. Y si entiendo YouTube, si entiendo TikTok, si entiendo Instagram, si entiendo meterme en los estados de todo el mundo a ver qué andan haciendo, a ver qué comieron hoy. Perezosos. Y hermanos, el Espíritu nos está haciendo reflexionar. Si usted es perezoso en lo que requiere diligencia para darle lugar al Espíritu Santo, es muy sencillo. Hay que decir: Señor, si soy perezoso y necesito activarme. No necesito: Señor, quítame la pereza. Dios no le va a quitar la pereza. Usted tiene que accionar. Usted tiene que empezar a cambiar, dejar de ser perezoso en lo que requiere diligencia, no perezoso. Y nos dice de qué manera salimos de ser perezosos. Está ahí escrito, porque es que el Señor no solo nos dice lo que debemos de cambiar, nos dice de qué manera lo podemos lograr. Y vea lo que dice: no perezosos. Y a ver, todos a unísono, ¿qué nos dice? No los oí. Otra vez, más duro.
Así es. Fervientes en espíritu, hermanos. Fervientes. Fervientes. No nos dice, no sean perezosos, saquen 5 minutos, 10 minutos. No, diligentes, no perezosos, fervientes. Fervientes. Y cuando dice fervientes en espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Fervientes en espíritu, en su espíritu. Fervientes en el hombre interior que está en cada una de nuestras vidas. Fervientes en saber que yo estaba muerta en mis delitos y pecados, alejada de Dios, separada de Él, no con comunión. Mi espíritu estaba muerto, aunque yo tenía vida física y andaba caminando en este mundo, mi espíritu estaba ajeno de la vida de Dios. Al estar ajeno de la vida de Dios, mi espíritu no entendía las cosas del Señor. Pero cuando yo acepté a Cristo, mi espíritu empezó a tener comunión con Dios. Mi espíritu empezó a tener comunión. Mi espíritu empezó a tener relación. Mi espíritu empezó a tener la oportunidad de hablar con Dios. Mi espíritu entendió que si yo no me arrepentía de mis pecados, yo no podía heredar la vida eterna. Mi espíritu fue el que dijo, yo necesito una relación porque no quiero estar en muerte, quiero pasar a vida. ¿Y por qué lo dice el Espíritu? Porque en su cuerpo físico usted estaba vivo y yo estoy viva. No estaba, estamos. ¿Sí o no? Si fuera lo físico no necesitamos, porque ya estamos vivos. Pero es el Espíritu el que estaba muerto. Entonces, el Espíritu alcanza vida y alcanza vida por causa de que la sangre de Cristo nos limpia, pero el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros y esa vida se empieza a ser real. Y ahí es donde yo tengo que mantener, ser ferviente en mi espíritu que ya obtuvo relación con Dios. Y la palabra ferviente, hermanos amados, cuando nos vamos al Strong, al diccionario Strong del griego, dice que es estar caliente. O sea, mi espíritu tiene que estar caliente. Mi espíritu. No me está hablando del Espíritu de Dios. ¿Y saben por qué no está hablando del Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios siempre es una llama viva. Siempre es fuego. El Espíritu de Dios no se apaga. El Espíritu de Dios no se enfría. El Espíritu de Dios no deja de estar caliente. El que se enfría es mi espíritu y es el que yo tengo que mantener ferviente. Y al decir ahí en el Strong que es estar caliente, dice que es hervir si es un líquido o brillar si es un sólido. Hervir si es un líquido. O sea, ¿a qué punto de calor se llega a la ebullición cuando es un líquido? ¿Alguien sabe? Vamos, muchachos universitarios, colegiales. Pongamos agua de 90 para arriba para que empiece a hervir. No es estar caliente. No. Es hervir. Cuando usted pone un coffee maker a hacer café, esa agua que sale del coffee maker y pasa por el filtro y cuela el café, sale caliente, pero no hierve, porque el café no se debe de hervir porque pierde las propiedades. Esa agua que pasa por el coffee maker y que sale caliente y nos da ese líquido café que todos nos gusta, ¿estaba ferviente? No. Esa agüita, aunque nos dé café rico, cuando pasa por el colador, no está ferviente. ¿Me estoy dando a entender? Tiene que estar como cuando usted quiere que un huevo se ponga duro. Eche un huevo en un agua caliente y el huevo no se le pone duro. ¿Usted quiere comerse un huevo duro?
Ese huevo tiene que estar en agua hirviendo de 5 a 7 minutos, porque si lo saca antes, le queda un huevo tierno, donde la yema todavía está suave. Entonces, no es solo que hirvió. ¿Cuánto tiempo se mantiene? ¿Y por qué dice que si es sólido brillar? Porque el sólido, antes de ser sólido y brillar, tiene que estar en un estado líquido, obviamente espeso, muy espeso. ¿Qué pasa con el oro, con la plata, con cualquiera de los metales? Pero tal vez un ejemplo para nosotros más común, como la lava de un volcán. Nosotros vemos la lava del volcán como el fuego que sale líquida, ¿cierto? Pero cuando esa lava baja y se enfría, se pone dura, como roca, dura. Para que usted vea el oro brillar, primero tuvo que pasar por el proceso de haber sido fervientemente puesto en el fuego. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Esto que les estoy diciendo es para que entendamos que nos está diciendo a nosotros ser fervientes en espíritu. O sea, ¿cómo tiene que estar su espíritu? ¿Cómo tiene que estar mi espíritu? A fuego vivo. A fuego vivo. Y no dice ferviente cuando están orando. No dice ferviente cuando tienen una necesidad para que Dios les responda. Tiene que estar ferviente para poder oír al Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad, que me va a librar del pecado, que me va a librar de la muerte, que me va a librar de que Satanás no se enseñoree de mi vida, que me va a dar estrategia para guardarme del mal. ¿Vamos entendiendo, hermanos amados? Fervientes en el Espíritu, estar calientes. Si es líquido es servir, si es sólido es llegar a que pueda brillar. Dice que figurativamente este ser ferviente, en la parte figurativa, ya no en la parte física, es estar anhelante, estar anhelando algo, hermanos, anhelante de poder estar fervoroso. Y aquí es donde Dios nos pregunta, ¿cuántos de nosotros nos levantamos cada día anhelantes de estar fervientes en la presencia del Señor? Anhelantes de que su Espíritu Santo me hable desde el momento en que yo me levanto. Anhelantes de que Él se comunique conmigo y que yo pueda oír la voz del Señor. Y hermanos, para estar anhelantes de eso, yo tengo que dejar de estar perezoso y poner atención. Qué feo es, y no sé si les ha pasado, que usted está hablando con alguien y la otra persona en medio, sin usted terminar, le habla de otra cosa. ¿A usted les ha pasado? Por ejemplo, hermana Ruth, dígame algo, no sé. Pero es que está muy oscuro, yo creo que va a llover. Esa es la reacción. Y esa es la reacción de uno, enojarse. Uno dice, pero ¿cómo es posible que usted sea tan irrespetuoso? Yo le estoy hablando de algo y usted me sale con que parece que está oscuro. ¿Usted me oyó lo que yo le estaba diciendo? Sí, que qué y la qué. O sea, sí le oí, pero que qué y la qué. Le oí de verdad, hermanos. Porque en lo que ella estaba diciendo mencionó Keila. Pero cuando yo le dije está oscuro, el resto no se lo oí. Y hermanos, nosotros a veces nos levantamos fervientes y empezamos, Señor, mira lo que yo necesito que tú me ayudes con esto, yo necesito que cambies a mi marido, que guardes a mis hijos, que les pongas al Señor, por favor, que saquen buena nota, Padre, yo necesito, y cuando el Espíritu nos va a decir, mira hija, no, ya es tarde para el trabajo, es que voy a hacer el café porque si no me coge tarde. Cualquier similitud es mera coincidencia. ¿Le estamos poniendo atención? ¿Estamos anhelándole?
Hermana, pero yo oro todas las mañanas antes de ir a trabajar. Yo me postré en mi cama y yo lo primero que hago es abrir los ojos y decirle gracias, Señor. Y te respondió él. ¿Le oíste la respuesta? Porque Dios sí responde. Dios no te mete el caballo diciendo, es que mire que está oscuro y que va a llover. No, no, Dios responde. Pero le oímos, le prestamos atención. Queremos escuchar la respuesta de Dios. Porque cuando yo me levanto y le digo, Señor, es que mira este problema que tengo, esta carga, y el Señor me dice, deja sobre mí tus cargas. Ay, ay, sí, Señor, pero la que me enfrento al asunto soy yo. Si fuera tan fácil, no me parece la respuesta de Dios. Y sigo sacando mi argumento y mi argumento y mi argumento. Me puede dirigir a toda verdad. Me puede dirigir a lo que es necesario. Cuando viene el Señor y me dice, no meta su mano con la familia. Sáquela de ahí. En vez de estarle dando dinero, dígale que colabore. ¿Cómo? Voy a dejar de darle plata, pobrecito, mi chiquito. Entonces, hermana, siga recibiendo las consecuencias. No hay otra. No hay otra. Porque el Espíritu Santo sí nos guía, sí nos habla. Hermanos, Él se cansa de hablarnos y que usted y yo le digamos el día está oscuro y le metamos el caballo para no terminar de oírle lo que nos está diciendo. Fervientes en espíritu, a donde nosotros podamos, hermanos amados, ser anhelantes, anhelantes no de hablar tanto, de oírlo a Él más en nuestra vida. Anhelantes, hermanos, de que yo me pueda levantar y decir, yo te doy gracias por todas las cosas, por lo bueno, por lo malo. Dime qué he de hacer, Señor, y que pueda oír la respuesta de Él antes de que le levante todas mis razones, todos mis argumentos, todas mis necesidades. Y Él quiere decirme, pero es que, y yo sigo hablando, pero ¿cómo es? Y sigo hablando. ¿Y qué hace el Señor entonces? O sigue hablando y no lo oigo, o dice, bueno, voy a esperar a que la lora se calle. Porque es más, nosotros decimos que no hacemos vanas repeticiones en las oraciones. ¿Está seguro? ¿Estamos seguros que no hacemos vanas repeticiones en las oraciones? Pero es que nosotros no rezamos. Nosotros no estamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, quita los pecados. No sé qué más sigue porque no me lo acuerdo. ¿No? Pero si usted se levanta todos los días y le repite lo mismo y lo mismo y lo mismo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mira mi trabajo, mira esto, mira mi problema, mira, Padre, mira, Señor, que ya no aguanto a Carlos, Señor, tú sabes que es que este hombre no cambia. Padre poderoso, ayúdame, porque si este hombre no cambia, yo no sé qué voy a hacer. Y ya paso el día, el Señor me fortalece y llega el día siguiente, la mañana, Padre, pero es que yo te dije que Carlos necesita un cambio en la vida de él y yo no me explico por qué tú no has hecho de cambio en la vida de Carlos. No son malas repeticiones, ¿verdad? No, 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 es una oración genuina y pura de mi corazón. Y el Espíritu me está diciendo, la que tienes que cambiar eres tú. No, Señor, pero es que mira que Él es el que hace esto y esto y esto y esto. Mira, Señor, pero mira que es que la palabra te dice que hay que ser paciente, más de lo que he sido, si son 48 años de lo que yo me he aguantado, Señor. Vanas repeticiones a veces, hermanos. Vanas repeticiones. Y claro, yo lo hago poniendo mis cosas para que ustedes no me digan me pulpitearon. Pero piense usted en las suyas, mientras que yo estoy diciendo, cámbialo, 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 cámbialo. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su oración repetitiva? ¿Cuál es su vana repetición? Y el Espíritu quiere hablarnos y nosotros no estamos fervientes, anhelantes a oír la indicación de lo que el Espíritu quiere trabajar en cada una de nuestras vidas, porque perdemos el estar en esa parte fervorosos, en esa parte, hermanos amados, a donde tenemos que estar llegando nosotros a entender que tenemos que estar fervientes en el Espíritu. Y oiga lo que dice, fervientes en el Espíritu, ¿haciendo qué cosa? Sirviendo al Señor.
Y usted dice, bueno, eso es cuando yo vengo aquí a dar clases de escuela dominical. A eso es cuando yo vengo a servir como mujer. A eso es cuando yo vengo como cantor. Eso, no, no, no. Se sirve al Señor todos los días de nuestra vida. Nosotros somos siervos de Él. Dejamos de ser esclavos del mundo para ser esclavos de Cristo. No nos dice eso la Escritura en el libro de Romanos. Esclavos del mundo éramos, porque Satanás nos movía como quería. Hacía de nosotros y nos llevaba y nos traía. Cuando nuestro espíritu aceptó al Señor y el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida, nosotros nos volvemos siervos de Cristo. La gente dice, hermana, es que yo no sirvo en nada en la iglesia. Usted es un siervo de Cristo. El mismo Cristo, que es el ejemplo que nosotros seguimos, tomó forma de siervo. ¿Sí o no? Para poder dar salvación a nuestra vida. Si Cristo fue siervo, usted y yo no tenemos que hacerlo. Cuando tenemos que seguir el ejemplo. Fervientes. Si usted y yo no somos fervientes y anhelantes del Espíritu, ¿usted cree que podemos ser siervos del Señor? O siervos, como dice textualmente ahí el pasaje, sirviendo al Señor. Cuando yo no estoy ferviente en el Espíritu, hermano, en el diario vivir, yo no puedo estar sirviendo al Señor. Porque solo alguien viene y me dice, usted podría, no, yo estoy muy ocupado. Eso es servir al Señor. Solo viene una persona y me trata de una manera que no quiero, ya yo brinco, hermano. Ya estoy disgustada. A veces somos como las zompopas. Se muerden solas cuando están bravas. Y eso es literal. La lora de mi casa. No mía, de él. Pero está en mi casa. Cuando se enoja, ¿sabe qué hace? Se muerde la pata. De la rabia. Me imagino que los que tienen lora saben que eso hacen. A veces nos mordemos solos porque queremos pelear. Queremos pelear. Y andamos buscando a ver de qué manera se hace. Un pequeño ejemplo en un matrimonio. Nos levantamos y vemos la media que desde que se casó la ha dejado botada en el mismo lugar. Usted muchas veces la recoge, pero ese día se amaneció con ganas de pelear. Y esta media son 20 años de tener la media ahí tirada. ¿Usted cree que eso lo va a cambiar? ¿Usted cree que eso le va a traer paz al corazón y al hogar? Usted anda buscando pelear porque no estamos fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Porque si yo estuviera ferviente en el Espíritu sirviendo al Señor y quiero seguir casada porque me encanta la compañía de una pareja, agarro la media, la recojo y la echo en el estante. ¿Sí o no? Pero nosotros andamos fervientes en la carne, buscando cómo señalar. Padres que pelean que sus hijos los abandonaron, no los llaman, nadie me busca. Yo que di mi vida por ellos y ahora que estoy vieja, nadie viene a decirme, hola mami, ¿cómo estás? Hermana, debió de haberse preparado en la escritura, porque la palabra dice que cuando los hijos se casan, dejarán padre y madre. Dejarán. ¿Y usted quiere que sigan ahí a la par suya como que si todavía no la han dejado? Fervientes en espíritu. Si usted y yo estamos fervientes en espíritu, yo estoy alegre porque sigue diciendo ahí, vea lo que sigue diciendo, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Y a qué me lleva eso? Gozosos en la esperanza. Gozosos. Entonces, cuando yo estoy ferviente en el espíritu, puede haber campo para la amargura, puede haber campo para el enojo, puede haber campo para la ira, puede haber campo para el resentimiento. No. Quiere decir que es que nadie le va a hacer a usted nada malo y todo el mundo se va a portar re bien. No. Pero como usted está ferviente en el espíritu, usted va a poder estar gozosa en la esperanza.
No voy a estar gozosa en la media que quedó tirada. Voy a estar gozosa en la esperanza de que voy a sostener mi relación hasta que la muerte nos separe y voy a cumplir la escritura. Voy a estar gozosa en la esperanza, sabiendo que aunque ninguno de mis hijos me llame, voy a estar contenta pidiéndole al Señor que por lo menos estén en Cristo para que el Señor los tenga para vida eterna y en el cielo nunca me los voy a quitar de encima. Gozosa en la esperanza. Y cuando estamos hablando de fervientes en el espíritu, hermanos, de fuego, de tener ese calor en cada uno de nosotros, nosotros no podemos, hermanos amados, mantenernos fervientes en el espíritu si no estamos pegados al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que es fuego. Y hermanos amados, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés para quedarse en la vida de cada creyente, de manera que usted y yo podamos no solamente recibir lenguas repartidas de fuego un día como se recibió en el libro de Hechos, sino que lo podamos tener todos los días manifestándose con ese fuego purificador dentro de cada una de nuestras vidas. Porque cuando el fuego purificador del Espíritu viene, cuando esa llama del Espíritu Santo toca mi espíritu y yo estoy ferviente, yo, hermano amado, puedo anhelar las cosas del Señor y gozarme en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de cualquier cosa. No porque yo diga es que soy muy carga, me gozo porque el Espíritu Santo hace que mi espíritu esté ferviente, sabiendo que si mi espíritu está ferviente, lo que me espera es la corona de la vida. Entonces, hermanos amados, cuando dice ahí estar fervientes, usted si no busca esa llenura continua del Espíritu Santo, le quitó el fuego a la olla. Le quitó el fuego a la olla. ¿Me estoy dando a entender? Porque ¿qué es lo que hace el agua hervir? La olla, cuando usted la pone en la olla. No. Cuando usted le prende la llama si es de gas, o cuando le da vuelta a la perilla si es eléctrica. ¿Qué lo va a hacer a usted ferviente? ¿Qué me va a hacer a mí ferviente? El que yo tenga el fuego del Espíritu Santo que me esté calentando. El que yo tenga el fuego de Dios sobre mi vida, para que esa llama siga mostrándose en mí y haciéndome a mí poder entender que en ese estar ferviente en el Espíritu yo sirvo al Señor, guardándome para Él en todo aquello que Él quiere llegar a tratar en mi vida. Y hermanos, dice ahí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Porque vamos a sufrir en la tribulación, y ahí es donde está. ¿Entiende usted que hay que ser sufrido en la tribulación? Porque a veces los cristianos quieren no sufrir. De hecho, por ahí antes, no sé si todavía, había una iglesia que se llamaba Pare de Sufrir. Yo no sé cómo podría hacerlo, porque el cristiano tiene que sufrir. Sufrir. ¿Por qué tenemos que sufrir? Porque el viejo hombre tiene que morir. Y nadie está muerto de risa cuando el viejo hombre está muriendo. Nadie está feliz. Pero yo voy a entender que tengo que sufrir, como dice ahí, hermanos, sufridos en la tribulación. Y ese estar sufridos en la tribulación, hermanos amados, es poder entender que yo me voy a, ese sufrido dice que es quedarse bajo, es permanecer, es resistir, es soportar. Dice que es tener la entereza de perseverar. Y cuando habla de tribulación es la presión, es la estrechez, es la angustia. Cuando habla de tribulación es la persecución. ¿Cuántas veces usted no se siente estrecho? No se siente en angustia. Pero ahí es donde yo tengo que entender que debo de quedarme quieto bajo esa prueba. Hermanos amados, sé que la mayoría de nosotros, si no todos, conocemos el libro de Job, y esto por mencionar uno entre muchos. Estuvo en prueba, en tribulación. Tuvo pruebas de toda índole. Pruebas
en el espíritu porque fue Satanás quien lo pidió para zarandearlo. Eso fue su espíritu el que fue probado. Tuvo pruebas en su relación porque la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Tuvo pruebas de luto porque no se le murió un hijo, se le murieron todos. Tuvo prueba de enfermedad porque su cuerpo de la cabeza a los pies era llaga podrida, con una sarna que dice que agarraba una teja para rascarse y se rompía la piel. Y a nosotros nos pica un zancudo y ya blasfemamos. ¿Y qué hizo Job? Soportó, sufrió la tribulación. Ahora lea el libro de Job. Él no estaba, gloria a Dios, aleluya, que sigan las pruebas llegando, yo quiero más pruebas. No, 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 no. Peleaba con Dios, ¿sí? Le decía, ¿y por qué a mí? Si yo te sacrificaba todos los días. Eso le debe haber pasado a aquel infiel, pero yo que estoy bien delante de ti. Hasta que logró entender que todo eso era parte de trabajar su orgullo. Sin embargo, en medio de la aflicción soportó el sufrimiento, la tribulación, se mantuvo ante la prueba. Eso no se puede hacer si usted no está ferviente en el Espíritu Santo. Si usted está ferviente en el Espíritu, a usted lo puede apretar medio mundo, pero usted resiste. Pero si usted no está ferviente, le hacen así y usted sale corriendo. Ni lo apretan, hermano. Está deseando que le hagan algo para huir. Fervientes en el espíritu, decía ahí, gozosos, decía, en la esperanza, tener esa alegría de poder tener ese anhelo de alcanzar lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas, pero también hay que estar sufridos en la tribulación. Y hermanos amados, no termina ahí, sigue diciendo constantes. Constantes. O sea que me está diciendo que es de un minuto y ya. Que es de hoy que acepté a Cristo y después olvídese. Que es cuando usted viene al culto y entonces siente el fuego y está bajando el fuego y aleluya por el fuego. Y después se me olvidó. No, 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 hermanos. Constantes. Constantes, dice, en la oración. Constantes, hermanos amados. Y esa constancia significa firmeza de ánimo, persistente, duradero, reiterado. Una persona constante es una persona que se mantiene firme haciéndolo una y otra vez. Una persona que es reiteradamente estable. No es una persona que hoy está bien y mañana está mal. Que si hay salud se goza y si hay enfermedad deja de creer que Dios está. Una persona que es constante sabe que cuando hay bonanza económica permanece firme, pero cuando hay escasez también, porque Dios no me deja hambriar. Una persona que está firme sabe que si tiene problemas con el esposo, los va a tener porque él es carne y yo también. Y porque todo el que se casa, aflicción de carne tendrá, pero no sale huyendo porque tomó una decisión y es constante en esa decisión hasta que la muerte nos separe. Resolvemos el problema, hablamos todos los días, cambiamos las situaciones, decimos lo que no nos gusta y vemos a ver de qué manera podemos trabajar en ello. Una persona que es constante no dice ya estoy hasta aquí de los hijos, que vean a ver cómo se la juegan solos mientras estén bajo su cuidado. Si son menores, usted es responsable por ellos delante de Dios y tiene que guiarlos adecuadamente. Va a cumplir el ser padre, madre, honrando a Dios en esa bendición que le dio. En procurar como Noé, trabajar en el arca para poder meter a toda su familia. Que los hijos todos son buenos, hermanos. No lo hablo por los hijos, acuérdese usted, yo me acuerdo de yo, que fui hija. Siempre fuimos obedientes, ¿verdad? Nunca nos portamos mal con los papás, jamás. Menos decirles una mentira, jamás tampoco. Y robarles plata para comprar confites cuando uno se iba para la escuela, menos todavía.
o dejarse el vuelto, o decir que ese vuelto se le perdió, cuando usted sabía que se lo había comido. Todos los hijos hemos sido difíciles, pero el Señor le dice a los padres, y si usted no sabe, hermano, cómo criar a su hijo, aunque sea viejo y lo tiene y le da problemas, estudie Proverbios. Proverbios. A mí me llama la atención Proverbios. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31. ¿Cuántos días tienen los meses? 30 o 31. Usted repite un proverbio todos los días, los 12 meses del año, y aprende a ser un buen padre. Y si usted es hijo y hace lo mismo, aprende a ser un buen hijo. Y un proverbio no dura ni 5 minutos leyéndolo. Pero a veces queremos ir al psicólogo, queremos ir a la terapia, queremos ir a todo lado. Y yo no estoy en contra de eso, hágalo. Pero aquí está la mejor guía. Usted va al terapeuta, usted va al psicólogo, y lo que él le diga le puede durar un poquito, pero esto le dura para la vida eterna. Hermanos amados, seamos constantes en la oración. Y hermanos, que nosotros podamos entender que Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en agua. Todos nosotros en algún momento hemos sido bautizados en agua. Y nos ha bautizado alguien con un nombre. Tal vez no Juan, tal vez Carlos, tal vez, no sé, Beto. Cualquiera de los nombres de los diáconos que han bautizado, usted ha sido bautizado por uno de ellos. ¿Sí? Pero hay uno que puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y eso no se lo puede dar el diácono que lo bautizó. Eso no se lo puede dar el pastor que lo bautizó. Eso no se lo puede dar ningún hermano que lo ayudó a usted a ir a las aguas para cumplir un mandamiento. El bautismo de Espíritu Santo y fuego solo se lo puede dar el Señor. Solo se lo puede dar Dios, y usted tiene que anhelarlo, porque si usted no tiene el fuego del Espíritu Santo, usted no puede seguir con un espíritu ferviente. Tiene que tener su espíritu puesto en el fuego, en el altar de Dios. Y hablamos del altar de Dios, y usted puede pensar aquí, ojalá vengamos todos a arrodillarnos, sí, pero en el altar de Dios yo tengo un corazón que es el altar de Dios, donde se ha sentado Él en su trono. Este es el altar que va conmigo a todo lado. Este altar, hermanos, lo tengo en las buenas y en las malas. Lo tengo en mi casa, lo tengo en el trabajo, lo tengo en la autopista. Este altar lo tengo con el tráfico terrible que hay ahora en este país. Este altar lo tengo aquí con los gobiernos que existen, con las guerras que hay. Este altar está ahí, el Espíritu Santo, el trono de Dios en mi corazón. Si yo no pongo a mi espíritu en este trono a que esté ardiendo con el fuego de Dios, no hay fervor. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que esté llena de fervor. El hermano Eric me pidió paso, pero lo dejo para la próxima semana, porque vamos a estar cerrando, hermanos amados, con el libro de Segunda de Timoteo. Con el libro de Segunda de Timoteo, hermanos amados, quiero que ustedes lo busquen y lo vamos a estar leyendo todos puestos en pie, porque quiero, hermanos amados, que tomemos unos minutitos antes de irnos para decirle al Señor que despierte el fervor en cada uno de nosotros, para que ese fervor de Dios se vuelva a levantar en nuestra vida, y no decir para que el fervor del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca se apaga. Hay gente que dice, es que hay que decirle al Espíritu Santo que venga y ponga fuego. No, el fuego está, métase en el fuego usted, métase en el fuego, porque decir que el Espíritu de Dios se ha apagado, perdónenme, pero es una blasfemia. El Espíritu de Dios no se apaga. El fuego de Dios está prendido. Se apaga su vida, se apaga la mía, se apaga mi espíritu que se aparta, pero el fuego de Dios está encendido. ¿Qué dice Segunda de Timoteo, hermanos? Busquémoslo todos ahí. Ya lo voy a buscar yo porque no lo busqué. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo 6 y 7. Y lo vamos a leer
Poniéndole fervor, hermanos amados, poniéndole fervor. Dice la escritura, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos a leerlo de nuevo, si usted quiere lo repite, si no quiere también, pero lo vamos a leer de nuevo con fuerza, con entendimiento, porque esto es un consejo que nos está dando el Señor a cada uno de nosotros, como se lo dio Pablo a Timoteo. Quiere decir que si Pablo le dijo esto a Timoteo, ¿a dónde estaba quedando el fervor de Timoteo? Un poquito apagado. Y Timoteo ya estaba como pastor de una iglesia y se le estaba apagando el fuego. Por eso Pablo lo exhortó. Por eso cuando una persona venga y le diga a usted, hermano, avive el don, no diga, ¿y qué le pasa a este hermanito? No, reciba, Señor, me estás hablando, necesito fervor. Y empieza a buscar ese fervor, porque se lo dijo el Señor a Timoteo. Nuevamente, vuelvo y digo, versículos ¿qué? 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.